Bien, en la, bien, queridos estudiantes, vamos a tratar nuestra clase de hoy. Eh, bueno, como les decíamos, hoy vamos a abordar el tema de la reproducción humana. Entonces, por favor, todos con sus módulos desde la página 71 hasta la página 74. A continuación, pondremos unas diapositivas relacionadas con el tema de hoy. Bueno, básicamente es la reproducción humana, las y las etapas o las fases que contiene este proceso. Bueno, primero debemos empezar diciendo que la reproducción humana es la garantía, ¿no? Para que pueda permanecer la especie en el planeta Tierra. Solo mediante la reproducción es posible eh, garantizar que la especie eh, sobreviva, permanezca en el planeta. Caso contrario, si no hubiera reproducción, entonces el género humano tiende o tendería a desaparecer. Eh, en la actualidad, la población mundial es más o menos de 8.000 millones de habitantes, la distribuida en 5 continentes a lo largo y ancho del planeta Tierra. Sin embargo, no en todas las latitudes hay garantías para la reproducción. ¿Sí? Por ejemplo, hay ambientes contaminados con radiación, por ejemplo, o el mismo estado no garantiza la reproducción, como es en el caso de, del fundamentalismo de algunas religiones, en donde la reproducción humana se ha tergiversado, ¿cierto? Pero desde la ciencia, desde la biología, lo que se pretende es analizar cómo se desarrolla este proceso de reproducción, eh, qué órganos del cuerpo humano intervienen y además eh, describir también las etapas que transcurren a lo largo de este proceso. ¿Sí? Entonces, bueno, primero que nada tenemos que empezar diciendo que esto requiere necesariamente de eh, la intervención de una pareja, ¿no es cierto? De hombre y mujer, porque hay la necesidad de las gonadas que llamamos nosotros, ¿no es cierto? De eh, las células de ambos individuos para que puedan formar una nueva célula, ¿no es cierto? Entonces, a esas gonadas nosotros llamamos gametos, ¿no es cierto? Y hormonas sexuales. Los gametos dan, dan el origen a la nueva célula o al cigoto, ¿no es cierto? Que en lo posterior tendría a ser un nuevo individuo. A ver, ¿y cuáles son esos gametos? Y gametos masculinos conocidos como espermatozoides y femeninos conocidos como óvulos, ¿no es cierto? Ahora, si es que no hay la intervención de uno de estos dos, muy difícilmente se puede eh, garantizar la reproducción. O sea, no es posible la reproducción. Es sumamente necesario que haya espermatozoides y óvulos. Caso contrario, no se puede dar el proceso de reproducción. Por otra parte, tenemos que decir también que no necesariamente se requiere del acto sexual para la reproducción humana,
podría generarse reproducción en el laboratorio, ¿sí? Si es que lleva al laboratorio los gametos masculinos y femeninos y mediante técnicas reproductivas se puede fusionar estos, estas dos células, ¿sí? Tranquilamente se puede obtener un nuevo individuo, ¿sí? Entonces no es necesaria la actividad sexual como tal para la reproducción, ¿sí? Se podría hacer bajo otras técnicas. A ver, tenemos que decir asimismo que la reproducción humana eh, puede ser asistida, puede ser también de forma natural, ¿sí? Y se puede también regular la reproducción, ¿sí? Mediante técnicas de reproducción asistida, como es la planificación familiar, por ejemplo, o con métodos anticonceptivos, que asimismo podrían ser naturales o artificiales, ¿sí? Bueno, describamos ahora aparatos reproductores en el ser humano, ¿sí? Si bien hay diferencias, ¿sí? Ambos son indispensables para que se desarrolle el proceso de la reproducción, ¿sí? O sea, no podríamos dejar de lado a ninguno de estos, ¿sí? Porque ya saben que en el varón se producen espermatozoides y en las mujeres óvulos, ¿sí? Ahora, nosotros requerimos, ¿no es cierto?, de eh, un proceso de crecimiento para que se pueda desarrollar a plenitud los aparatos reproductores, ¿sí? O sea, no todo individuo desde que nace ya está en capacidad de reproducir, porque no está desarrollado su cuerpo. Entonces, este, este, esta evolución requiere de un tiempo, ¿sí? Que es el que transcurre entre la niñez y la adolescencia. Ahí es cuando ha empezado o se ha transformado el cuerpo humano y empieza a alistarse para reproducir. ¿Sí? No estoy diciendo que sea la adolescencia la etapa ideal para reproducirse, sino que empieza ahí, pero luego mm, se puede planificar, puede establecer, ¿sí?, cierto número de hijos, en qué tiempos, eh, en fin. Sí, y ya en el laboratorio se puede decidir hasta el sexo del bebé, pero en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, ahí les, hemos, les podemos compartir una, una gráfica para que ustedes puedan observarla. Bien, ahí, antes hay previamente un cuadro de, de la reproducción. ¿Sí? Eh, Ahora los aparatos reproductores pueden divisar aparato reproductor masculino, aparato reproductor femenino y cada uno de sus componentes. Eh, en la escuela nos han enseñado que solamente hay dos, ¿cierto? Pene y vagina. Sin embargo, nosotros vemos en esta gráfica que hay más, más partes, más componentes, más órganos. ¿Sí? En el caso de los varones, vean ustedes ureter, ganglios, ¿sí?, vejiga, eh, glándula prostática, ¿sí?, conductos seminales, testículos. Entonces no es solo el pene, sí. Ahora, aquí en los testículos en donde se almacenan, se producen los espermatozoides que tienen capacidad fecundativa, ¿no es cierto? En cada descarga aproximadamente hay 200 o 300 millones de espermatozoides, de los cuales solo uno está en capacidad
de fecundar. Solo uno llega al final. El resto muere en el camino. ¿Sí? Fíjense también en el gráfico de la próstata, y que es un órgano que empieza a molestar con la edad. ¿Sí? Entonces, es ahí en donde tiene que recurrir al médico para un tratamiento y evitar, por ejemplo, cáncer. Eh, también podemos observar que a la vez que sirve de aparato reproductor, también sirve como o forma parte del aparato digestivo, ¿sí? Porque elimina desechos, toxinas, y es a través de vías urinarias. Bien, miren ustedes la gráfica, ¿cierto? Eh, un detalle importante aquí es que los testículos están afuera del cuerpo humano, no están dentro, están afuera, justamente porque los espermatozoides requieren de una temperatura especial para su conservación. No pueden eh, mantenerse dentro del cuerpo mismo porque la temperatura que hay en el interior del cuerpo podría, podría dañarse. Los espermas y estos no podrían ser útiles para la fecundación. ¿Sí? Tengan en cuenta ese detalle. Y vamos ahora al aparato reproductor femenino. Realmente eh, lo que se ve eh, es muy poco, ¿sí? Lo que está afuera. Y solamente alcanzamos a ver labios mayores, menores y el clítoris. No alcanzamos a ver nada más, ¿sí? En realidad, eh, la mayoría de, 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 de órganos del aparato reproductor femenino está adentro, ¿sí? Eh, detalles importantes. Por ejemplo, solamente produce un óvulo cada 30 días, ¿sí? Eh, solamente puede fecundarse una vez, ¿sí? Cada, cada 10 meses, 9 meses. Eh, por eso es recomendable que los anticonceptivos los utilice el varón, porque está en más eh, riesgo, digamos, de fecundar, ¿no es cierto? En cambio, en las mujeres solamente una vez al año. Máximo dos, pero generalmente uno, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver las trompas de falopio, los ovarios, ¿sí? El útero, que es la cavidad en donde se desarrolla el nuevo individuo, y eh, podemos ver también el cuello uterino, que es por donde atraviesa, ¿no es cierto?, el feto, ya en el momento del parto mismo. Y la vagina como tal, que es el órgano, como les digo, que queda al final, y que es lo único que se puede ver desde afuera, ¿sí? Ya en la exploración mediante la técnica de rayo X se podría observar a detalle cómo está por dentro. Sí. Eh, si hacemos una comparación entre quién es más propenso a adquirir cáncer en el aparato reproductor femenino, digamos, en el aparato reproductor a nivel de ser humano, son las mujeres. Sí, generalmente por métodos anticonceptivos, por infección o por bueno, herencia. Entonces, también tengamos en cuenta ese detalle. ¿Sí? Eh, vemos finalmente las fases de la reproducción. Eh, estas fases en realidad están ya establecidas, así lo hace la ciencia, así lo hace la biología, la, incluso la neonatología. ¿Sí? Eh, primero, eh, dentro de las fases tenemos, ¿no es cierto?, eh, el acto sexual, ¿sí? Y se vendría a ser la primera fase, ¿cierto? El acto sexual. Ya. Y
El acto sexual es la unión de aparatos reproductores masculino y femenino, la segregación, sí, de las, de las, eh, de los gametos, espermatozoides y óvulos, y a partir de ahí la fusión, ¿no es cierto? Que es la siguiente etapa a la que llamamos fecundación. Entonces, es la unión del óvulo y el espermatozoide para formar el cigoto. Y este cigoto, que es una nueva célula, empieza, ¿no es cierto?, a desarrollarse, a dividirse, a seguir un proceso de meiosis. Y cuando sigue ese proceso de meiosis, entonces nosotros obtenemos un nuevo individuo, ¿sí? Que se desarrollará eh, durante meses hasta que esté listo para la siguiente etapa, que es el nacimiento, ¿cierto? En ese desarrollo, nosotros conocemos como embarazo, ¿sí? El embarazo, eh, como les decía, genera cambios fisiológicos, metabólicos, hormonales, ¿sí? Morfológicos incluso en las mujeres. Y tienen una sola finalidad: proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto hasta alistarlo para que esté listo, para que pueda nacer, ¿cierto? Entonces, ese es un proceso que toma bastante tiempo, de 36 semanas mínimo, ¿cierto? Para que pueda desarrollarse. Y al final, nosotros tenemos la etapa del parto, ¿sí? Que es la conclusión de la reproducción humana. Ahí termina la reproducción humana con el parto, porque eh, se ha dado vida a un nuevo individuo, ¿cierto? Se ha desarrollado eh, un nuevo ser, con todas las condiciones, con todas las capacidades, en un ambiente apto para vivir. Y este nuevo individuo, ¿no es cierto?, seguirá a sí mismo el ciclo de la vida hasta que llegue la muerte. Ahora, ¿cómo podemos alertar de que ya está cerca? Por ejemplo, hay inicio de contracciones y ruptura de la membrana amniótica. Ya, cuando ha sucedido eso, entonces prácticamente se está prestando un, una, una etapa de parto. Es ahí cuando llega el parto. En el, el parto, en realidad, puede ser riesgoso dependiendo, ¿no es cierto?, de la etapa en la que se desarrolle. Es por eso siempre tener precaución de que haya acompañamiento del médico para que se pueda, para que se pueda desarrollar de la mejor manera. En esta parte tendríamos que hacer una acotación también al avance tecnológico que hemos tenido gracias a al progreso de la ciencia, ¿no es cierto? En cuanto a los rayos X. Hace unos 30 años eh, era medio complicado determinar el sexo del bebé antes de que nazca, porque no contábamos con las técnicas suficientes como para explorar este campo. Sin embargo, ahora, con el desarrollo de máquinas, eh, podemos explorar el interior de la madre y a partir de ahí, mediante una ecografía que se realiza en el laboratorio, determinar el sexo del bebé, la edad en la que está, sí, la posición incluso en la que está para poder prepararla a la madre para el parto. Eso antes era complicado. Ahora, más bien nosotros gozamos de ese avance tecnológico, ¿sí? Finalmente quiero describirles las etapas del parto, ¿sí? Primero, dilatación del cuello
uterino, ¿sí? Luego expulsión del feto y finalmente expulsión de la placenta, ¿sí? Eh, son las etapas del parto. Asimismo, hay técnicas ancestrales para esta etapa y también el apoyo de la ciencia médica. Más confiable, obviamente, la ciencia médica, porque el médico sabe lo que está haciendo, está tratando. Eh, y beneficio, el último beneficio de el parto es que eh, la placenta queda con células madre. Esas células madre se puede extraerlas, congelarlas y utilizar para la regeneración de tejidos, para tratamiento médico, regeneración de tejidos, elaboración de cosméticos, incluso, ¿sí? Para tratar de aplicar técnicas de rejuvenecimiento, ¿sí? Se utiliza células madre. Es un tratamiento caro, obviamente, pero son útiles. Las células madre que están en la placenta, ¿sí? No se las bota, se lleva al laboratorio, ¿sí? Se las extrae, se las congela y luego se las puede comerciar. Obviamente no todos hacen eso, ¿sí? Restringido. Algunos no quieren, ¿sí? Bueno, y para finalizar, eh, queremos, queremos decirles que hay hay un videíto que ustedes podrían observar. Vamos a ponerles el link para que puedan ustedes observar también ese video y comprender de alguna forma algo que haya quedado en el aire, ¿sí? Eso nada más, estimados estudiantes.